Yo leí que lo bajaron. ¿Dónde lo pasó? Ay, pero vamos a estar aquí, no lo ve, profe. Tienen que verse o. No. No se preocupen. Miren a sus compañeros, no hay problema. ¿Quién va a hablar primero? Yo voy a empezar, profesora Xenia Zamudio. Ok, adelante. Buenas tardes, compañeros, profesora. En esta ocasión, mi compañera Taira Ducan y yo venimos a exponerles el tema concepto de muertes y tipos. El hombre le teme a la muerte porque ama la vida. Fyodor Dostoyevsky. Concepto de muerte. Antes de todo debemos de saber que la muerte no es solo una necesidad del saber médico, sino que también es la necesidad del saber legal. Esto nos indica la Organización Mundial de la Salud. Y científicamente es el término de límite de la vida. Evolución de las estimaciones del estado de muertes. Al principio, en el siglo XX, la muerte se definía con el cese de la actividad cardíaca, es decir, que no se sentía el pulso a la persona. También se le hacía algún tipo de maniobra para ver su reflejo, no tenía. Y si tampoco tenía una respiración visible, entonces se le dictaminaba que esta persona había fallecido. Posteriormente, actualmente también, gracias a los avances de la tecnología, la muerte pasó a definirse como la ausencia de actividad bioeléctrica en el cerebro, y esto es verificable con un electroencefalograma. Tanatofobia. Tanatofobia no es más que la muerte no es más que el miedo que se le tiene a la muerte. Esto, más que todo, funciona a nivel del subconsciente humano, ya que la persona, por miedo, sucede por dos cosas. Primero, porque siente mucho apego a las cosas materiales que ha obtenido durante mucho tiempo. Y segundo, que es como un odio, pero eso ya pasa cuando la persona muere, porque el odio se centra más que todo en los familiares, que no querían que esa persona se fuera o no querían que esta persona muriera. Ese es el sentimiento de vacío que deja la persona. Clasificaciones principales de muerte. Las muertes se clasifican en principalmente en tres, que son la muerte natural, que generalmente es por procesos degenerativos y procesos degenerativos de la vejez. La muerte violenta, que son asociadas a hechos delictivos como homicidio, suicidio o cualquier otro tipo de accidente. Y las muertes indeterminadas, que vienen siendo como muertes súbitas, muertes inesperadas, son aquellas que generalmente no parecen tener una razón. Clasificación de la muerte un poco más ampliada. Encontramos en lo que investigamos 22 tipos, pero vamos a resumirlo en 7, que fueron las que más me llamaron la atención, que sería la muerte reciente. Esta es cuando todavía no aparece el cadáver putrefacto. La muerte lenta o muerte agónica, que esta viene siendo Esta viene siendo cuando ocurre un proceso degenerativo en la persona y la persona sufre antes del cese de su vida. La muerte natural o muerte patológica, que esta muerte viene siendo ya cuando la persona termina a su tiempo de vejez, o también cuando tiene algún tipo de enfermedad.
la muerte violenta, que es la que más vamos a ver ahora nosotros una vez empecemos a desempeñar estas funciones, que son las que ocurren por cualquier tipo de accidente, por homicidio y también por algún tipo de suicidio. La muerte clínica viene siendo aquella que es diagnosticada por el médico frente a la ausencia de los signos vitales, como se lo expliqué anteriormente ahorita. Actualmente eso se da por el electroencefalograma, así que se nombra. Muerte fingida, que estas las hacen más que todo personas sin escrúpulos por algún tipo de beneficio hacia ellos, que les conviene fingir que están muertos. Y la eutanasia, que según lo investigado me llamó mucho la atención que en Colombia ya se está practicando. Esto se da más que todo por el consentimiento de una persona que le indica a un médico que ya haga que deje de respirar o puede de tener sus signos vitales. Tiene que tener una autorización, y más que todo se da en personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal o que está sufriendo por algún tipo de condición médica. También, según lo investigado, se dio el primer caso en Colombia que por ley solamente se le puede aplicar la eutanasia a las personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal, pero hubo una muchacha que ella no tenía enfermedad terminal, simplemente que ella decidió que con su familia que ya no quería vivir, pues, y quiso practicarse esa eutanasia, pero un día antes de que se la practicara legalmente mandaron al médico a que no lo hiciera. Eso es todo. Esto es todo, profesora. No cambia. Ya no, falta la última, pero no cambia. Ya que la puntita que se le pone al final. Es todo, profesora. Gracias por escucharnos. Sí. La figurita que se pone al final, que gracias y aplausos. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? El otro grupo, ¿ya lo mandaron? Sí. ¿Ya? ¿No hay consultas? No, profesor. Ok, nada más para complementar, lo que le faltó a las chicas fue mencionar las causas. Las causas de muerte pueden ser variables. Existía un programa hace muchos años que se llamaba 1000 maneras de morir. De hecho, sí pueden ser incluso más de 1000 maneras de morir. Lo que podemos hacer es agruparla por sistemas. Por ejemplo, causas cardiovasculares, el infarto, el trauma cardíaco, las cardiopatías, ya sea congénitas o adquiridas, el paro cardiorrespiratorio. En las respiratorias, entonces, serían neumonías, tromboembolismo pulmonar, algún tipo de trauma que produjese neumo o hemotórax o ambos al mismo tiempo. Y así sucesivamente podemos ir desarrollándolo según sistemas para que sea un poquito más resumido, ¿no? Pero sí, entonces son importantes los 3 tipos principales de muerte. Está bien que hayan puesto la clasificación ampliada y bueno, las causas. Y más que nada, pues, en el ámbito de ustedes no van a tener un electroencefalograma, así que ¿cómo van a ustedes a diagnosticar que alguien está muerto o no? Más que nada utilizando lo que van a aprender en esta y otras asignaturas referente a los fenómenos cadavéricos. Sí, ustedes no son personal de salud, nadie los obliga a conocer realmente cómo dictaminar la muerte, pero si ya usted encuentra una persona fría y rígida, obviamente ya tiene 2 fenómenos cadavéricos, ya usted puede determinar el tiempo de muerte y decir que esa persona ha fallecido hace 4 o 6 horas. ¿De acuerdo? El grupo que sigue. Ajá, dígame.
Sí, y también que lo iba a mencionar, pero se me pasó, que en tiempos anteriores ocurría mucho ¿Lo está escribiendo la bien? falta de tecnología, la venían y que le tomaban los pulsos y demás a la persona, y No, dos, tres cargo días la página y estaba nada. enterrada, la persona como que volvía, pues, vivía de nuevo, pues, y entonces ya se Nada. encontraba en el ataúd y demás. Esa era como la catalepsia. Eso es una enfermedad, ajá, correcto. Es una enfermedad. Antes las enterraban vivas porque desconocían de la existencia de la misma. No tiene nada que ver con la muerte fingida, puesto que es una patología. No, porque médicamente, supuestamente, según sus signos vitales y eso, no tenía en el momento. Correcto, pero esa es la parte médica, pero para eso está la parte forense. Una persona con catalepsia no va a tener inicio de proceso de putrefacción ni va a tener fenómenos cadavéricos. ¿Ok? Simplemente que no va a haber signos vitales, pero en el paso del tiempo se podía ver que no había ningún proceso de degradación del cuerpo. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para subirle o para mandarle el trabajo? Mañana por tarde, los dos primeros grupos. Nada. Y si ella lo presenta allá, ¿no? Entonces se le hace más fácil que ella lo presente, ¿no? No sé si me lo mandas, Ashley. Yo le dije, ¿no? No sé si me lo mandas y por correo que te lo mando allá para que sabes solamente lo hago. Se están presentando por delante. Nada. Que después se va. No, mándalo por Ahora sí, WhatsApp. Ah, ya. Era Valen, Sí, tiene que ser que lo lea. Ahí está. ¿Se aprecia? Sí, Sí, sí se correcto. ve. ¿Quién va a hablar primero? Paola. Ok. Me avisa cuando Ashley empiece. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo, que es mi compañera Ashley Camarena y mi persona Paula Guzmán, le vamos a presentar sobre el proceso fisiopatológico de muerte y los fenómenos cadavéricos. Vamos a empezar definiendo qué es la fisiopatología. La fisiopatología no es más que una rama de la medicina que se dedica al estudio de los mecanismos por los cuales se originan las distintas enfermedades, lo que permite explicar por qué ocurren los síntomas y las diversas manifestaciones que la acompañan. El proceso fisiopatológico de muerte es mejor conocido como el mecanismo de muerte, que es puesto en marcha por la enfermedad o lesión que normalmente causa la muerte y que por ende conduce al cese de la actividad eléctrica celular. Algunos datos importantes sobre los mecanismos de muerte son que en su mayoría son comunes para la muerte por enfermedad, trauma o intoxicación. Suelen incluirse en el certificado de defunción en el idioma inglés como causa inmediata o causa directa. Conocer el mecanismo de muerte nos ayuda a determinar la causa de muerte, por cuanto confiere mayor o menor peso a los diversos hallazgos de autopsia al momento de interpretarlos. Esta contiene una importancia legal que deriva de los datos médicos precisos y objetivos para que la Administración de Justicia pueda tomar una decisión
bien sea archivando un caso una vez haya declarado la muerte por enfermedad natural y descartado toda responsabilidad, o en caso contrario, aplicando la legislación penal o civil, compensaciones laborales o beneficios de seguros. Algunos de los tipos de mecanismos que podemos mencionar son la desviación de la circulación sanguínea central, que es la desviación del volumen sanguíneo efectivo que ocurre con la exsanguinación, que se produce cuando se pierde rápidamente el tercio de volumen sanguíneo. Por el choque neurogénico agudo, que es el que lleva a los cirujanos a anunciar que un paciente ha muerto por sangrado, pero que sin embargo la fuente no pudo ser determinada antes que esta persona muriera. Y por la anafilaxia, que podría definirse como una reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo, y este ocurre cuando una persona es alérgica a un alimento en específico o a un agente externo, como bien se menciona. También está la obstrucción mecánica de la circulación, que en la central se produce la muerte por una abrupta y marcada reducción del gasto cardíaco o por bloqueo mecánico de la circulación. Y en periférica significa que el flujo arterial coronario puede obstruirse por trombos en casos de arteriosclerosis coronaria y por tromboembolos en casos de endocarditis de la válvula mitral o de la aórtica. También está la falla súbita de la bomba ventricular, que ocurre en presencia de estenosis aórtica crítica o por un infarto agudo al miocardio, que significa que ha tenido una muerte cardíaca sin arritmia. También están los gradientes de presión, que son causados por el taponamiento cardíaco, contemplados como obstrucción mecánica de la circulación, y en segundo lugar a los cambios producidos por aneurismas cerebrales rotos. También están las alteraciones eléctricas del corazón y el sistema nervioso central. Se menciona también la interferencia mecánica con la respiración, que puede ocurrir en diversos niveles, como la compresión del cuello en el estrangulamiento o ahorcamiento, la compresión de la tráquea o laringe, o la obstrucción de la orofaringe por un cuerpo extraño, y oclusión mecánica de la nariz y la boca, y compresión externa del tórax que impide movimientos respiratorios. También está la activación de los reflejos vasopresores, que contribuye a súbitas reducciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se activan en diversas condiciones, incluyendo la hipertensión pulmonar primaria, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome de seno carotídeo hipersensible. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre los fenómenos cadavéricos post-muerte. Los fenómenos cadavéricos post-muerte son los cambios, alteraciones o modificaciones que sufre el cadáver a partir del momento en que se extingue la vida, lo cual es ocasionado por procesos bioquímicos del cadáver y factores ambientales, aprovechándose que el cuerpo es indefenso para protegerse. Alguna de las clasificaciones de los fenómenos cadavéricos tenemos fenómenos cadavéricos tempranos, que es la acidificación tisular, el enfriamiento cadavérico, deshidratación cadavérica, lividez o hipóstasis, rigidez, espasmos cadavéricos. En fenómenos cadavéricos tardíos tenemos lo que son la autolisis, putrefacción y antropofagia cadavérica. Y en fenómenos cadavéricos conservadores está la momificación, adiposira y corificación. En los fenómenos cadavéricos tempranos, la acidificación tisular. Este proceso se produce por el paro de las oxidaciones orgánicas y el acúmulo de los ácidos catabólicos. Es un signo de muerte segura, ya que esto impide la revascularización tisular. Es por ello que legalmente es importante para poder hacer un diagnóstico real del fallecimiento
o lo que se le llama diagnóstico de muerte verdadera. El enfriamiento cadavérico, pérdida de temperatura o algo mortis es la temperatura del cuerpo humano, que es entre 35 a 36 grados Celsius, y necesita esta temperatura para poder realizar todos los procesos que se realizan en el cuerpo humano. Cuando una persona fallece, la temperatura de su cuerpo comienza a descender. Aproximadamente la temperatura desciende a 1 grado Celsius por hora en las primeras 12 horas y 5 grados Celsius en las siguientes horas, hasta que la temperatura del fallecido se iguala con la del ambiente. La deshidratación cadavérica es la pérdida de agua que se produce por evaporación. Los principales signos de este fenómeno se observan en los ojos, donde podemos observar también el signo de Sommer-Larcher, que este también es llamado la mancha esclerótica negra, que ocurre principalmente si el fallecido mantiene los ojos abiertos durante al menos 5 horas después del fallecimiento. La rigidez cadavérica. Esta es cuando después del fallecimiento se produce una atonía que es generalizada del cuerpo para pasar después de una contracción muscular, provocando el endurecimiento y retracción de la musculatura del fallecido. Esta rigidez comienza de 2 a 3 horas, suele completarse a las 10 a 15 horas y comienza a desaparecer a las 24 horas, hasta que desaparece totalmente a las 48 horas del fallecimiento. Los espasmos cadavéricos es una forma especial de rigidez que se da cuando se produce una muerte violenta. Por ejemplo, lo que son las heridas mortales por arma de fuego, electrocutados, hemorragias cerebrales masivas, convulsiones. En los fenómenos cadavéricos tardíos destructores tenemos la autolisis, que es la destrucción de los tejidos que produce el propio organismo debido a las enzimas. Si la destrucción es tal que produce una zona necrosada total, se dice que hay autolisis. Sin embargo, si la destrucción de los tejidos es solo parcial, se denomina lesión. En la putrefacción cadavérica, esta es la descomposición de la materia orgánica debido a la acción de las bacterias en el cadáver. Esta putrefacción sigue un proceso que se puede dividir en 4 fases según el tiempo que va pasando. Que está el periodo traumático, que esta produce una mancha verdosa en la zona del abdomen aproximadamente a las 24 horas del fallecimiento. El periodo enfisematoso, que esta se da debido a la producción de los gases de las bacterias. El periodo colicuativo, que es un aspecto que se da sobre las partes blandas, y el periodo reductivo o esqueletización. También tenemos la antropofagia cadavérica, que es lo mismo, se puede decir que es lo mismo, ya que es una destrucción por la acción de la fauna cadavérica. Los animales más comunes que producen este fenómeno son las moscas, ya que ellas dejan sus huevos y a través de ellas se producen las larvas. En el fenómeno cadavérico tardío, que son los conservadores, podemos mencionar la momificación. Esta consiste en la desecación del cadáver al evaporarse el agua de los tejidos. El tiempo de producción aproximado es de 6 meses a 1 año de producida la muerte o más según los casos. Las condiciones óptimas en este fenómeno son los ambientes de altas temperaturas, secos y ventilados. La adiposira es una transformación de la grasa del cadáver. Se produce por un proceso de hidrólisis e hidrogenación de la grasa del cadáver, debido a la acción de enzimas bacterianas. Y la corificación es un fenómeno como la coagulación, polimeración y acidificación de la grasa, lo que se produce una especie de embalsamiento natural. Esto puede ocurrir de los 6 a los 12 meses. Gracias.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Están claros los fenómenos cadavéricos? Bien. Recuerden que eso viene en el examen. Si tienen preguntas ahorita. Bien, ahí en el chat están sus notas. Esa es solamente la parte oral. Falta la parte escrita, puesto que no tengo donde calificar. Más que nada, toda esa información que pusieron, ese montón de texto, se pudo haber resumido en cuadros comparativos, en cuadros sinópticos, en diagramas de flujo, en mapas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiado texto en las diapositivas. Recuerden que esto es un resumen. Y en la clase van a ver más o menos cómo se puede resumir este tipo de temas. ¿Alguna otra consulta? Para entonces dar inicio a la presentación. Ok, bien. Vamos a iniciar con la evaluación, exposición y análisis de los procesos cadavéricos post-mortem y compararlos con algunas imágenes. Manera de definición: descomposición cadavérica es el resultado de la integración de un conjunto de procesos interdependientes y que tienen una variabilidad compleja. El intervalo post-mortem es el tiempo que transcurre entre que una persona fallece y se da el descubrimiento del cadáver. Este intervalo post-mortem se va a dar en rangos de tiempo, es decir, de 2 a 4 horas, de 0 a 4 horas, de 36 a 48 horas, y así sucesivamente dependiendo del tipo de fenómeno que estamos tratando de desarrollar. La entomología forense no es más que aquella ciencia junto a las ciencias forenses que se encarga de estudiar la aparición progresiva y consecutiva de una determinada especie relacionada a las fases de descomposición cadavérica, y la cual se hace mucho más fiable por lo que dijo la compañera de que las moscas son las primeras en poblar el cadáver. Aproximadamente después de las 72 horas es un fenómeno cadavérico muy confiable. ¿Cuáles son esos fenómenos cadavéricos? Ya la compañera Ashley los resumió, ¿verdad? Son todas estas alteraciones morfológicas inevitables y progresivas que ocurren desde que se da la muerte. Faltó una, no se la tienen que saber, no por eso les bajé puntos, pero son los fenómenos cadavéricos inmediatos, son aquellas que se relacionan con el cese de las funciones vitales. ¿Por qué? Porque es que usted no va a saber evaluar, o como le dije a la compañera antes, usted no va a tener disponible un electroencefalograma para determinar que alguien ya falleció. O sea, usted no es personal de salud, usted no tiene por qué saber cómo dictaminar la muerte, pero sí puede saber que el corazón no late y la persona no respira. ¿Ok?
Entonces tenemos cambios a nivel del sistema nervioso, cambios a nivel del sistema cardiovascular y cambios a nivel del sistema respiratorio. Pasamos a los fenómenos mediatos o tempranos, que pueden ser físicos y químicos. Tenemos el enfriamiento, la deshidratación. Aquí déjenme corregir esto, que no es. El enfriamiento, la deshidratación, el rigor mortis, y en los químicos tenemos el rigor mortis. En los fenómenos cadavéricos tardíos o avanzados podemos tener fenómenos biológicos, podemos tener fenómenos inducidos, por ejemplo la congelación, que no sería igual al enfriamiento. Tenemos que inicia el proceso de putrefacción, que es algo progresivo, y también la acción de la fauna cadavérica. Pero en realidad, ¿qué vamos a utilizar para los intervalos post-mortem? Pues vamos a utilizar lo más fácil. Vamos a utilizar todos esos fenómenos que aparecen inmediatamente entre el momento de la muerte y los 2 días, es decir, las primeras 48 horas. Entonces trabajaríamos en base al rigor, el algor y el rigor mortis. Y podemos tener en cuenta de manera secundaria los fenómenos inducidos, es decir, los que el hombre ha ejercido sobre el cadáver, y la deshidratación. Entonces, tenemos este cuadro donde lo que estamos relacionando es cuando el cadáver está a la intemperie versus cuando el cadáver está en el agua. ¿Cómo cambian los fenómenos cadavéricos? Esto solamente respecto, por ejemplo, al enfriamiento, la pérdida de calor. Como dijo la compañera, empezamos en teoría de una manera lenta, poco a poco, hasta alcanzar una meseta, donde se mantiene y posteriormente empieza a bajar hasta que se iguala a la temperatura del medio ambiente. Mientras que cuando el cadáver está sumergido en el agua, esta pérdida de calor es mucho más rápida al inicio, tiene igual una meseta, pero alcanza el punto máximo de frío en 5 a 6 horas, es decir, en la mitad del tiempo que cuando el cadáver está a la intemperie. No hay cambios en las livideces versus cuando está a la intemperie versus cuando está en el agua. En el rigor mortis, pues sí, el desarrollo puede ser variable cuando está sumergido en el agua y puede llegar a encontrarse rigidez cadavérica hasta 4 días después de la muerte. La pérdida de calor es el fenómeno cadavérico más útil. Es una disminución progresiva que se da hasta que por fin el cadáver iguala a la temperatura del medio ambiente. Puede demorar hasta 15-20 horas. Hay múltiples factores que pueden alterarlo. Cuando se da la muerte, uno de los factores fisiopatológicos es que se detiene el sistema de regulación térmica. Se prefiere la temperatura intraabdominal, que en nuestro medio, pues en las películas y en las series de televisión se utiliza la temperatura del hígado, pero en realidad debería ser la temperatura rectal. Además, hay que tomar en cuenta la temperatura del ambiente y como signo de muerte tenemos temperaturas rectales menores de 20 grados Celsius. Tenemos ciertas alteraciones en la pérdida de calor. Podemos tener una hipertermia posterior a la muerte, sobre todo cuando la causa es insolación, electrocución, infecciones como la rabia, y es justamente al fallecer la persona empieza a aumentar la temperatura. El equilibrio térmico es una meseta que se puede dar durante las primeras 2 horas post-mortem. Hay un descenso lento entre 2 a 5 horas, un descenso rápido entre 5 a 13 horas, un descenso lentísimo hasta llegar al equilibrio con el medio ambiente entre 13 a 24 horas, y hay un infradescenso, es decir, una disminución brusca de la temperatura debido al proceso de putrefacción y la evaporación de los fluidos biológicos luego de las 24 horas. Entonces, la pérdida de calor va a empezar por las extremidades, los dedos de las manos, de los pies, la cara, sigue la espalda, se extiende hacia el abdomen, y las últimas partes del cuerpo que pierden temperatura
son las vísceras internas. ¿Qué factores pueden modificar o alterar mi diagnóstico? Los métodos de datación por temperatura van a depender de la relación temperatura del cuerpo, temperatura del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que podemos tener conclusiones erróneas cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas altas o cuando el lugar donde está el cuerpo tiene cambios bruscos de temperatura. Debemos hacer una corrección térmica teniendo en cuenta si el paciente es gordo, obeso o delgado, desnutrido, si tiene mucha ropa, si tiene poca ropa, si hay muchas corrientes de aire en el lugar, si está húmedo, si el paciente tuvo signos de hipertermia post-mortem o si el fallecimiento fue por algún tipo de estrés. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades, donde también hay aumento de la temperatura corporal, y los niños, al ser más pequeños, tener menos peso, la piel más delicada, se enfrían mucho más rápido. En la deshidratación, la evaporación de los líquidos cadavéricos, la pérdida de peso, pero sobre todo en lactantes y recién nacidos, hay un apergaminamiento cutáneo, desecación de las mucosas, y se dan los fenómenos oculares como mencionó la compañera. La pérdida de peso, como dijimos, en lactantes y recién nacidos, predominantemente, es constante y escasa. En los adultos solamente se ven casos extremos como en las momificaciones. Dependiendo de la edad del bebé, puede perder entre 8 gramos a 18 gramos de kilo de peso por día. En la desecación de las mucosas, pues usualmente en los labios o en los genitales de las niñas de corta edad, se pueden originar ribetes rojizos o negruzcos en la zona más externa de la mucosa. El apergaminamiento de la piel se da por acción de la deshidratación, cuando se pierde la capa más externa de la epidermis de la piel. En este momento, entonces, la linfa se extravasa, se coagula en la superficie de la piel, formando una placa dura, seca, espesa, de color amarillento, y por debajo de esta también se van a observar los vasos sanguíneos de un tono más oscuro del usual. Ya vimos los fenómenos oculares, el hundimiento ocular, la opacidad de la córnea o el signo de Stenon-Lewis, que es la mancha escleral. Podemos tener la opacidad escleral, perdón. Podemos tener también la mancha esclerótica o signo de Sommer-Larcher, y sin olvidar, claro, la reacción de las pupilas. Va a haber una midriasis, es decir, la pupila está mucho más grande. No sé si logran apreciar que esta pupila está súper grande versus esta que está un poco más pequeña, ¿no? En cuanto a las livideces cadavéricas, van a depender de la posición del cuerpo. El cuerpo debe permanecer al menos 3 horas en la misma posición para generar una lividez. Es el método menos fiable porque es alterable fácilmente. Se hacen visibles 1 hora después de la muerte y pueden formarse nuevas livideces dentro de las primeras 24 horas. Por ejemplo, según Malachi y Meyer, podemos generar un diagrama de evolución cronológica de las livideces cadavéricas. De 0 a 2 horas se da el inicio. De 1 a 4 horas hay confluencia de la sangre que se desplaza a las zonas de puntos de gravedad. De 3 a 16 horas hay una máxima intensidad de livideces. De 1 a 20 horas hay un desplazamiento por presión suave. De 2 a 6 horas hay un cambio completo de posición. Y de 4 a 24 horas hay un cambio incompleto de la posición. Entonces, después de las 12 horas, si yo muevo el cadáver, puedo generar nuevas livideces, solo que estas livideces van a demorar un poco más en aparecer. Acá tenemos ejemplos de livideces cadavéricas, excepto en los puntos de presión, es decir, los glúteos y la parte alta de la espalda. Esto que está aquí es algo que utilizamos para diferenciar las livideces cadavéricas de una equimosis o de un hematoma. Cuando realizamos la presión sobre la piel, con nuestra mano se marcan los dedos y la palma de la mano. Eso indica que esto es una lividez cadavérica.
Algunos modificadores y diagnósticos diferenciales, las intoxicaciones por monóxido de carbono o de cianuro, donde se genera un color rosáceo. Recordemos que las livideces van a ser como violetas, como rojovinas, mientras que el cianuro del monóxido va a ser completamente rosado. Y las equimosis, como les mencionaba, pues tienen el mismo color. La única diferencia sería que cuando hacemos la técnica de la mano, esta parte morada no va a marcarse la mano de blanco, porque esto es sangre justo debajo de la piel. El rigor mortis o rigidez cadavérica no es más que el endurecimiento de los músculos estriados, lisos y cardíacos debido a la acidificación y deshidratación, es decir, es un proceso químico enzimático. Va a dar inicio con la disminución del ATP muscular, que es la molécula que da energía para que nuestro cuerpo funcione, y termina con el inicio de la putrefacción, cuando se pierde la acidez y se alcanza la alcalinidad. En esta imagen vemos el rigor mortis completo, todavía presente, el cual puede demorar hasta 12 horas para completarse, persiste entre las 24 y las 36, hasta que inicia entonces la relajación de los músculos. En la primera hora post-mortem va a haber una contracción de todos los músculos de fibra lisa. 3 horas después se va a hacer visible la rigidez en las partes superiores del cuerpo, sobre todo en la cabeza, en la cara y en la nuca, el cuello. Va a haber cambios en la musculatura lisa que pueden generar que la pupila del ojo se haga más grande, que la piel se ponga como piel de gallina y que se dé las eyaculaciones, micciones o evacuaciones. En las embarazadas, estos cambios en la musculatura lisa también pueden propiciar la expulsión del feto. Como mencionamos, entonces inicia en la mandíbula y la nuca y se extiende hacia cara, tronco, extremidades superiores y finalmente a las inferiores. Y en ese mismo orden en que se pone todo rígido, así mismo se relaja. Acá vemos, hemos puesto este cadáver en el borde de la plancha o de la camilla y podemos ver que las piernas se mantienen completamente rígidas en el aire. Podemos tener situaciones en las que debemos tener en cuenta, por ejemplo, Toinot hizo una regla, por eso les mencionaba que hay muchas formas de agrupar los fenómenos cadavéricos para explicarlos. Según Toinot, él utilizó la temperatura, la rigidez y las livideces para diagnosticar el intervalo post-mortem. Él dice que un cadáver tibio, flácido y sin livideces tiene entre 2 a 5 horas de fallecido. Un cadáver tibio, rígido, solamente en cara y cuello y con el inicio de formación de livideces de 6 a 10 horas. Un cadáver frío y totalmente rígido con livideces fijas tiene entre 12 a 18 horas. Un cadáver frío con livideces fijas en la parte inferior flácido entre 18 y 24 horas. Y un cadáver frío totalmente flácido con livideces entre 24 a 36 horas. También tenemos fenómenos o factores modificadores y de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en muertes violentas y repentinas vamos a tener una rigidez tardía, intensa y larga. En las muertes agónicas, una rigidez precoz, débil y corta. En las convulsiones, rigidez precoz, intensa y corta. En las intoxicaciones, precoz, intensa y larga. En las parálisis, tardía, débil y larga. En las lesiones a nivel nervioso, precoz, intenso y largo, y en aquellos pacientes que durante su reanimación se utilizó atropina, la rigidez va a ser tardía, débil y larga. Los espasmos cadavéricos son una especie o una variante de rigidez cadavérica que va a persistir más allá de las 36 horas y que va a iniciar justo al momento de la muerte. Entonces, puede ser localizada o generalizada, no va a haber relajación previa de los músculos, puede ser debida a una tensión nerviosa o emoción fuerte justo antes de la muerte, sobre todo en muertes causadas por convulsiones, hemorragias cerebrales, electrocución o heridas por arma de fuego, y es muy raro. Es más común en muertes en zonas de guerra, así como el soldado falleció, por ejemplo, sosteniendo su arma, así mismo él se queda. ¿Okay? No necesita pasar ningún proceso de relajación
rigidez, relajación, siempre mantiene esa rigidez. La fauna cadavérica entonces aparece después de la muerte de manera progresiva. Los insectos invaden el cadáver. No todos están al mismo tiempo en el cadáver, pero favorecen al final la descomposición hasta la reducción esquelética. Podemos tener un total de 20 especies que vamos a agrupar en 8 escuadras según el momento en el que invaden el cuerpo. Por ejemplo, las californianas, que es un tipo de mosca, hacia el tercer mes, las sarcofinianas entre el primero y el tercer mes, la demestiana entre el cuarto y el noveno mes, la corineteniana entre el noveno y 12º mes, las silfianas hacia el segundo año, las acarianas entre el segundo y tercero, igual que las atrenes, y las tenebris gyptenius durante el tercer año de reducción cadavérica. Bien, vamos a ver también algunos conceptos relativos a los delitos en general, los delitos sexuales y el síndrome del niño maltratado. Respecto a la intervención de la odontología forense en este tipo de casos, puede ser para identificar, para estudiar los moldes o las huellas de mordedura y realizar análisis en los que se involucran la cavidad bucal, los dientes, incluyendo las características de los mismos y su forma. Ahora bien, este tipo de estudios puede ser realizado en personas vivas o en personas muertas. Pueden ayudarnos en el aspecto de la investigación de justicia a indicar de quién es el cadáver, cuál fue la causa de muerte, sí, darle un nombre a esa víctima y de repente poder identificar al victimario. Favorece el proceso de entrega del cuerpo a los familiares, sobre todo en eventos de múltiples masas. Nos ayuda con los trámites de documentos de identidad en personas desaparecidas o abandonadas, y también nos ayuda a la adopción de menores para emitir un dictamen de la edad. Nos ayuda con los delitos de lesiones personales, colabora en la detección del síndrome del niño maltratado y ayuda en la detección de los delitos sexuales o casos de responsabilidad profesional. En cuanto a la morfología dental, en la clase número 1 que tienen el video que les pasé por WhatsApp, vimos la anatomía del diente y del área maxilofacial. Ahora vamos a ver los tipos de denticiones. Tenemos una dentición temporal o dientes de leche, que es cuando somos niños, y una dentición permanente definitiva más adelante. La dentición temporal aparece a partir de los 6 meses y está completa a los 2 años. Consta de incisivos centrales 4 incisivos laterales y 4 caninos. En el grupo posterior vamos a tener 8 molares, completando así 20 piezas dentales. Ay, disculpen. Acá vemos entonces los dientitos, los incisivos centrales, 2 y 2, aparecen primero los de abajo, los incisivos laterales, ¿verdad? 2 y 2. Dígame. No se muestra la diapositiva. Ok, perdón. Acá está. ¿Ahora sí? Sí. Bien, entonces les mencionaba era que primero salen los dientes incisivos centrales de abajo, después los 2 centrales de arriba y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad de dientes. Vamos a tener entonces 5 dientes en cada cuadrante, eso hace un total de 20 dientes. En la dentición permanente, entonces, el recambio de dientes de leche a dientes permanentes inicia aproximadamente a los 6 años, culmina aproximadamente a los 18 o 25 años con la aparición de las muelas del juicio.
Entonces, en la parte anterior de la boca vamos a tener 8 incisivos centrales, 8 incisivos laterales, 4 caninos. Y en la parte posterior, 8 premolares y 12 molares, incluyendo las muelas del juicio, para hacer un total de 32 piezas, 16 arriba, 16 abajo. Ya tenemos los dientes, empezamos así mismo como empiezan a salir. Se mudan primero los de abajo, después los de arriba y así sucesivamente hasta completar la dentición. Ahora vamos a hablar del odontograma o ficha dental. No es más que la representación gráfica de los dientes y de toda la mucosa circundante, en el cual debemos incluir muchas cosas. Lo mínimo que encontremos en la boca debe incluirse en la ficha dental. La bolsa periodontal, que no es más que la profundización de las encías a causa de una infección bacteriana, las caries, las coronas, que es como una moldura de porcelana de oro que va encima, es como una fundita para el diente. Tenemos dientes ausentes, ya sea porque hubo una extracción por alguna patología o simplemente porque no salió el diente. Las furcas, que son dientes que tienen muchas raíces y algunas de ellas salen. La fusión dental, giroversión o los dientes chuecos, como quieran llamarle. Los mantenedores o retenedores, que son dispositivos que se utilizan después de quitar los aparatos de ortodoncia, es decir, frenos. La migración, que se da después de la erupción, que también se puede dar con la aplicación de aparatos de ortodoncia. Las prótesis fijas, removibles, parciales, completas, de una pieza, de varias piezas. Las resinas, que no son más que las restauraciones estéticas de los dientes, producto de las caries. Las restauraciones, dependiendo si hubo fractura del diente, si hubo desgaste. Restos de raíces dentales. Y acá vemos entonces los dientes, ¿bien? Incisivos, superior, inferior, centrales, laterales, caninos, premolares y molares. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dividir los dientes? En 4 cuadrantes. Estos son los de la izquierda. Recordemos que es si estuviéramos viendo a la persona frente a nosotros. Estos son los de la izquierda, estos son los de la derecha. Se empieza a enumerar por el cuadrante superior derecho como 1, el superior izquierdo 2, el inferior izquierdo 3 y el inferior derecho 4. Y asimismo las 8 piezas dentales. ¿Ok? De esa manera los numeramos. Acá tenemos otra forma de hacer un odontograma. Igual llevan el mismo código numérico en 4 cuadrantes. La única diferencia es que este odontograma te muestra las caras anteriores, las caras posteriores hacia las lenguas, te muestra las raíces y te muestra la parte superior del diente, donde se hace mucho más fácil marcar, por ejemplo, las restauraciones o la colocación de resinas. Uno de estos es el que tienen que hacer para el taller. Obviamente incluyendo el aspecto de la mucosa y el área maxilofacial también. Recuerden que sí les recomiendo que revisen otra vez el video de la explicación de la semana pasada, ¿ok? Para el 7 de julio me tienen que entregar por mensajero o a mi correo personal los talleres 1 y 2 con todo lo demás que pide la rúbrica, página de presentación, introducción, etc. Esa entrega no tiene calificación, es solamente para revisar que estén desarrollando bien los talleres. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas respecto a la clase?